Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Así fue España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que todos los lunes tenemos en La Voz, un programa doble y sesión continua que dedicamos a la cultura hispánica. Por cierto, bastante apropiado, teniendo en cuenta que este fin de semana fue el Día de la Hispanidad y que hoy le hemos dedicado el editorial al tema. Como ustedes saben, ese programa doble y sesión continua siempre lo empezamos con la historia, con el Así fue España, y ahí se nos queda un ratillo don Lorenzo Ramírez pues para irnos ayudando a desengranar esa historia ocultada, a veces mentida, no pocas veces negada. Y tengo que volver a saludar a don Lorenzo. Muy buenas noches de nuevo, don Lorenzo. Buenas noches, encantado, don César, aquí de seguir al pie del cañón y sobre todo con esa historia apasionante del Cid. Y bueno, hoy vamos a hablar de los que habitan en fortalezas, ¿no? Efectivamente, los que habitan en rábidas. O sea, ahí vamos. Bueno, He hecho los deberes, don César. Usted siempre los hace, vamos, yo no tengo ninguna queja. Pero antes de que entremos en ello, recordar a la gente que la segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua, quien lo lleva es doña Sagrario Fernández Prieto, trayéndonos el mejor aporte que ha tenido España, el más importante al acervo común de la humanidad, que es la lengua española, que por supuesto doña Sagrario pues nos va ayudando poco a poco a que hablemos y escribamos cada vez mejor. Pero de momento nos quedamos en la historia, en el Así fue España, y la semana pasada dejábamos en el horizonte que se viera lo que eran esos nubarrones que se cernían sobre España, sobre todo sobre los reinos del norte, que era la llegada de los almorávides. Hay un libro muy poco conocido en Occidente, pero que a mí me parece interesantísimo porque es uno de los grandes intentos de comprender la historia universal. Luego estos intentos suelen ser fallidos, pero eso no quiere decir que la obra no tenga interés, que es la obra de Ibn Khaldún. Ibn Khaldún es un erudito musulmán que intenta escribir una historia de la humanidad como pues previamente lo había hecho, por ejemplo, Heródoto y otros autores, y entonces cuando analiza la época en la que estamos ahora, llega a una curiosa reflexión. Y es que los pueblos nómadas son pueblos que tienen mucha más capacidad de empuje y mucha más capacidad de conquista. Es decir, los pueblos nómadas en un momento determinado, los mismos árabes, crean un imperio islámico, pero claro, al cabo del tiempo los nómadas se han convertido en sedentarios, con un poco más de tiempo empiezan a disfrutar de la vida y ese imperio empieza a cuartearse hasta que llegan otra vez los nómadas y ponen las peras al cuarto a los que eran los señores del imperio. Lo cual, dicho sea de paso, es una tesis que no es ninguna tontería. Y los pueblos nómadas, según Ibn Khaldún, pues eran los más dotados para hacer grandes conquistas. Se da la circunstancia de que en este siglo XI, donde estamos en estos momentos, fíjese usted, don Lorenzo, que estamos casi a un milenio
milenio de llegar a donde estamos ahora, hay dos grandes pueblos que efectivamente son pueblos nómadas y que entran en el Islam, que era el área de expertise, que dirían aquí, de Ibn Khaldun, y confirman lo que él dice. El primero son los turcos selyukíes o selyúcidas, como dicen algunos, que van a invadir en el oriente asiático pues una serie de territorios musulmanes muy urbanizados. Y aquí ellos lo que hacen es que fundan un nuevo imperio islámico que va a restaurar todo lo que es la ortodoxia musulmana, por ejemplo, en Persia, donde están los chiíes, y que además van avanzando por Oriente a pasos agigantados a costa de lo que son lo que es todavía el Imperio Romano de Oriente, lo que es Bizancio. En 1071, por ejemplo, el emperador romano de Oriente, Román Diógenes, es derrotado por los turcos en Mansiquer y bueno, ahí cae Armenia, cae gran parte de Asia Menor en manos de esos turcos que son lo que ahora llamarían unos fundamentalistas o unos integristas islámicos. Pero es que eso mismo sucede también en Occidente. Si en Oriente son esos nómadas turcos musulmanes los que avanzan a costa del Imperio bizantino, en Occidente, unos 15 años después de esa derrota del emperador Román Diógenes, aparece otro grupo que a quien amenaza no es al emperador romano de Oriente, sino al pequeño emperador leonés, Alfonso VI. Y todo esto había empezado cuando en el año 1039 un alfaquí que se llamaba Abdallah ben Yassin, de la tribu de Yasula, en el Magreb, decide que va a enseñar el Islam a los musulmanes del Sáhara. Islam maliki, además, ¿no? Exactamente, y les va a enseñar precisamente el Islam como es debido, porque efectivamente el Islam que conocían las tribus nómadas del Sáhara dejaba pero muchísimo que desear. Bueno, Abdallah ben Yassin crea una orden de devotos que van a recibir el nombre de almorávides, almorabitum, porque estaban unidos con un voto especial para hacer la Guerra Santa en la Rábida. ¿Y qué era la Rábida? Que por cierto es un apellido, es alguna población española. Exactamente. Pero también algún apellido español. Bueno, la Rábita o Rábida era un monasterio castillo que había en la frontera. Y para aquellos que creen que los monjes soldados son un invento de la Iglesia Católica en la Edad Media, eran mitad monjes, mitad soldados, aparecen los templarios, los hospitalarios, bueno, pues que sepan que eso no es, como pasa con el rosario, más que una copia del Islam. Los monjes soldados es algo que no ha existido en el cristianismo hasta entonces. El Islam los crea y vaya éxito el que tienen, como vamos a ver, y entonces eso se copia. Igual que el rosario es algo que aparece en la Edad Media, copiando también a los musulmanes, a los que se conoce en Oriente Medio. Desde luego, el alfaquí Abdallah era un personaje de primer nivel político. En el año 1042 ya controlaba todo el terreno del Sáhara, que en las fuentes aparece como un camino que a lo largo se tardaba 6 meses en recorrer y a lo ancho 4 meses. En fin, aunque fueran en camello o con mula parda, hay que reconocer que la extensión de ese territorio sahariano era verdaderamente tremendo. Es verdad que las regiones, junto también con los ríos Senegal y Níger, que es toda la zona donde nacen, todo esto estaban habitados por grupos de nómadas bereberes. Pues la referencia que hacía usted de los nómadas antes, que además no practicaban la agricultura prácticamente. Las riquezas provenían sobre todo de los rebaños y porque ofrecían protección a los comerciantes, ¿verdad?, que cruzaban los territorios. Exactamente. Hay que decir que el alfaquí Abdallah era un personaje de enorme talento. Él en un momento determinado consigue someter a la tribu de los lamtunas y aquí él se da cuenta de que efectivamente los lamtunas son los que pueden ser la punta de lanza
de ese avance de los almorávides, aunque quien mandaba era el alfaquí Abdallah. De hecho, el emir Lantuni, que era el que mandaba las tropas, cuando se enfadaba con él el faquí Abdallah, pues resulta que le azotaba en las costillas para que quedara claro quién mandaba. Y la verdad es que los almorávides además era una gente que efectivamente estaba muy convencida de ese Islam rigorista, pero que al mismo tiempo también había una serie de cuestiones en las que favorecían a la gente. Por ejemplo, ¿qué era lo que hacían? No permitían que nadie tuviera más de 4 esposas, porque el Corán es muy claro en el sentido de marcar un límite de esposas libres de 4, que era eso de tener más. Cuando se encontraban tiendas con vino, tabernas, las quemaban. Los instrumentos musicales los destrozaban porque corrompían las costumbres. Pero luego, por ejemplo, abolían todos los impuestos que no estaban incluidos en el Corán y en la Suna. Es decir, eso de hacer pagar más impuestos a la gente, ni hablar. Es que por negar, negaban hasta la teología. Es decir, lo que no estaba en el Corán no había que analizarlo. No tenía que estar. Estaba en el Corán, pues ya no hacía falta hacer ningún tipo de reflexión sobre lo mismo. Con lo cual, hay lo que ponga en el libro y lo que no ponga es lo que hay, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, ¿cuánto pagaban de impuestos con los almorávides para que descendamos? Solo se podía cobrar el diezmo y la limosna de los musulmanes, eso era lo que pagaban los musulmanes, la 10ª parte de los ingresos, imagínese usted, como ahora, ¿no? Como ahora, igualito, y luego, efectivamente, sí que había el tributo especial para los que no eran musulmanes, judíos y cristianos, que esos, pues, era gente tolerada. Esta gente, en el año 55, se lanza a la conquista de las ciudades del Magreb y aquí lo que acaba sucediendo es que quien es nombrado como gobernador por el alfaquí Abdallah antes de regresar a meditar en el desierto es un lamtuní de enorme talento militar que se llamaba Yusuf ben Tesufin. Y bueno, Yusuf ben Tesufin es un personaje al que los reinos de taifas van a empezar a ver como posible salvador. En el año 1075, Mutámid de Sevilla, del que hemos hablado hasta la saciedad las últimas semanas, le envió una carta a Yusuf diciendo que por qué no pasaba el estrecho y se venía a España a hacer la guerra, sobre todo a los reyes del norte, pero sobre todo al emperador de León. Y Yusuf, que era un personaje que sabía cómo se movía y que tenía un enorme talento, le respondió diciendo: yo no puedo ir hasta que no haya conquistado Tánger y Ceuta. Cuando yo conquiste Tánger y Ceuta, me puedo pensar dar el salto al estrecho, pero mientras tanto no. En el año 1077, Yusuf conquista Tánger, domina el Rif hasta Melilla, se apodera de Orán y de Túnez, y entonces en el 1082 Mutámid le vuelve a escribir porque lo tiene sitiado Alfonso VI y le dice que vengas. Y la respuesta de Yusuf es: iré si Allah me entrega Ceuta. Es decir, yo hasta que tenga Sipte, es decir, Ceuta, ni sueñes que voy a pasar el estrecho. En agosto del año 1084, Ceuta finalmente cae en poder de Yusuf el almorávide y entonces al año siguiente Mutámid le vuelve a escribir y le dice que venga porque necesita ayuda. A todo esto Mutámid lo que se había era negado a pagar las parias prometidas a Alfonso VI y Alfonso VI le había dicho: oye, se acabó la tontería. Efectivamente. Y de hecho, el propio Mutámid mató a los mensajeros, ¿no? Efectivamente. Claro. Y como tuvimos ocasión de ver, Alfonso VI toma Toledo. Claro. Y claro, aquí ya el pánico no solo es en el caso de Mutámid, sino que además era el caso, por ejemplo, de Motahuaquil de Badajoz, que cuando vio la pérdida de Toledo dijo: bueno, los próximos que venimos somos nosotros. La situación dentro del bando islámico del Al-Ándalus, fragmentado en distintos reinos de taifas, era una situación en la que no existía una unanimidad. Por ejemplo, el hijo de Mutámid le decía: mira, déjate de tonterías, no invites a estos a venir aquí porque luego no nos los vamos a quitar de encima y estos son peores que los reinos del norte.
O sea, nos trae mucha más cuenta el llegar a un acuerdo con Alfonso VI, se le vuelve a pagar la protección y con eso vamos tirando, porque como lleguen estos, aquí primero hay impuestos que van a suprimir y no vamos a poder mantener la corte. Se acabó la música, se acabó el vino, se acabó todo tipo de placeres. Si en realidad nos parecemos más a los cristianos del norte que a estos que vienen y que están en el sur. Porque en realidad no era una guerra religiosa, por mucho que algunos se pongan ahora en ello. Era un tema fundamentalmente de impuestos. Exactamente. Y de control del territorio, sí. Papá, no los llames. Pero en el caso de Mutámid estaba muy herido y en un momento determinado, junto a Motawaquil de Badajoz y Abdalá de Granada, pues le envían mensajeros a Yusuf. Aquí la cuestión es que, claro, había discusión, porque Yusuf se lo pensaba y decía, bueno, yo voy a llegar allí, les voy a quitar a estos el problema de encima y luego me voy a tener que volver sin ningún tipo de beneficio. A mí las condiciones que me ofrecen no me convencen. Y entonces Yusuf se lo consulta a algunos alfaquíes y los alfaquíes le dicen, mira, no te preocupes porque tú eres el Amir Muslimin, tú eres el emir de los musulmanes y nosotros vamos a emitir una fatua en la que dictaminamos que puedes faltar a tu palabra y quedarte con el puerto de Algeciras sin ningún tipo de problemas. Entonces Yusuf dijo, oye, pues si los alfaquíes lo dicen, pues evidentemente vamos para allá. Y el 30 de junio de 1086, Yusuf desembarcaba en Algeciras. Prácticamente cuando Alfonso VI estaba intentando... Alfonso VI Zaragoza, estaba cercando Zaragoza, efectivamente. Entonces, Alfonso VI pues estaba cercando Zaragoza, pensaba que tenía Zaragoza al alcance de la mano. El rey moro Mustain, pues si no se rinde, va a soltar la mosca, va a pagar las parias que se supone que tiene que pagar. Pero mira tú por dónde Mustain estaba mucho mejor informado que Alfonso VI de la venida de los almorávides. Y entonces le dice en un momento determinado que no le va a dar ni un miserable dirham. Cosa que Alfonso VI debió de dejarle absolutamente pasmado, pero claro, cuando se entera que va subiendo por la península el ejército musulmán, inmediatamente levanta el asedio de Zaragoza, con lo que le había contado, y pide ayuda a Sancho Ramírez de Aragón, que entonces estaba en Tortosa, y algunos príncipes franceses. E inmediatamente ordena a Álvar Fáñez que deje Valencia y que venga. De manera bien significativa, pero esto explica lo que luego va a pasar con el Cid, a quien no llama es al Cid. O sea, él piensa que, bueno, entre las tropas que yo tengo, las que vengan de Aragón... Vengo crecido de Toledo, las que vengan del norte de los Pirineos, pues aquí a le vamos a dar sopas con ondas. Bueno, ¿qué pensaba Yusuf? Yusuf pensaba que efectivamente Alfonso VI no tenía ni idea de lo que le esperaba y decidió aguardar a la llegada de Alfonso VI en Sagrajas, a unas 3 leguas de Badajoz. El viernes 23 de octubre de 1086, Alfonso VI, reforzado por aragoneses y por gente que venía del otro lado del Pirineo, italianos y franceses, decide atacar a los moros andalusíes, a las tropas de Mutámid. Y efectivamente, con las tropas de Mutámid, pues no tienen ni para empezar, porque al frente de las tropas de Alfonso VI va Álvar Fáñez y Álvar Fáñez los pone inmediatamente en fuga. Y ahí Alfonso VI se crece, está convencido de que va a acabar con ellos, pero mira tú por donde Yusuf, que controlaba muy bien la situación y había mandado de carne de cañón y de cebo a los andalusíes, declarando guerra santa, porque ya se declaró la guerra santa en aquel momento, sí. Viendo que los andalusíes retroceden, mueve entonces a sus tropas. Y además lo hace de una manera extraordinaria, porque con los bereberes que se ha traído del Sáhara consigue atacar por retaguardia a los cristianos y cae sobre el campamento de Alfonso.
En esos momentos, Alfonso VI estaba convencido de que la batalla la tenía totalmente ganada. Los andalusíes iban corriendo a campo otra vez, pensaba que iba a llegar al campamento almorávide y no iba a haber resistencia, y de pronto se encuentra con que le atacan por retaguardia los almorávides, y además de que le atacan por retaguardia, que pueden llegar a su campamento. El choque que se produce entre Yusuf y Alfonso VI es terrible, pero es terrible porque además Alfonso VI no conoce la manera de combatir de los almorávides, y esto, tal y como aparece en las fuentes, debió de ser algo tremendo. Los almorávides, primero, actuaban en formación compacta. Y esa formación era una formación que, lejos de ser la forma de combate de los reyes del norte y en buena medida de los andalusíes, donde tenía un valor impresionante el campeón, el paladín individual, la caballería, etc., estos atacan en un orden de batalla absolutamente pétreo, berroqueño, granítico, y además se mueven al sonido de unos inmensos tambores de piel de hipopótamo. Y esto hace que las tropas de Alfonso VI prácticamente entren en pánico, porque el estruendo de los tambores es algo que no comprenden y que los desconcierta, y porque además los almorávides saben a dónde tienen que moverse porque lo van comunicando un sistema de señales que son los tambores de piel de hipopótamo y un sistema de banderas y estandartes que, bueno, el sistema de banderas, pues hasta hace 4 días era el que se utilizaba en la marina, en los combates navales. Entonces, en ese sentido, ellos, acostumbrados al choque singular en el que la valentía del paladín lo hacía todo, se encuentran con un ejército que se mueve extraordinariamente, con una superioridad numérica que no podían resistir, y aunque es verdad que las tropas de Alfonso VI estaban mucho mejor armadas, no pueden hacer nada contra esa táctica. La táctica de los almorávides es tremenda. Es más, hay un momento del combate en que la Guardia Negra de Yusuf decide cargar, Yusuf la lanza sobre los restos de Alfonso VI. La Guardia Negra de Yusuf estaba compuesta por 4.000 soldados, llevaban escudos de piel de hipopótamo, utilizaban unas espadas especiales, que eran unas espadas delgadas y especialmente mortíferas procedentes de la India. Y bueno, aquí hasta el propio Alfonso VI, cuando le cae encima la Guardia Negra de Yusuf, está a punto de perder la vida. En un momento determinado, Alfonso está combatiendo con uno de estos negros de la Guardia de Yusuf. El negro esquiva el golpe, se agacha por debajo del caballo del rey, que se le echaba encima, sujeta el caballo por la rienda y le pega una puñalada al rey que le cose el muslo a la silla de montar. Lo cual indica que, en fin, aparte de que fueran millares... De película. Es de película, eso es absolutamente una escena de película. Bueno, pues ya se puede usted imaginar que con los negros encima atacando de noche, no quiero hacer un chiste, pero evidentemente no debía ser un enemigo muy visible. Bueno, los cristianos tienen que retirarse como pueden para evitar un cerco y consiguen llegar hasta un cerro que hay cerca y desde ahí ven cómo en ese momento Yusuf se ha apoderado del campamento de Alfonso VI y al apoderarse del campamento de Alfonso VI han incendiado todo aquello que no han podido saquear. En esos momentos, Alfonso VI apenas tiene 500 soldados. La Guardia Negra eran 4.000. Es decir, esto indica el desastre que ha sufrido. Y de esos aproximadamente 500 soldados, lo cierto es que prácticamente todos están heridos. Han conseguido sobrevivir al campo de batalla, pero todos, incluido el rey, están heridos. La victoria de Sagrajas es una victoria tan increíble que esa noche Yusuf ordena decapitar a todos los cadáveres cristianos y a todos los cautivos cristianos y hacer torres, hacer pirámides con esos cráneos decapitados para que sobre ellos se recite la oración islámica.
Y a continuación, muchas de estas cabezas las carga en carros y hace que vayan a Zaragoza, a Valencia, a Sevilla, a Córdoba, a Murcia, para que anuncien la terrible derrota que han sufrido las tropas de Alfonso VI. ¿Cómo sería la cosa que prácticamente hacía 100 años, desde la época de Almanzor, que los musulmanes no asestaban una derrota así a los cristianos? Y desde luego, vamos, los musulmanes españoles no habían visto estas pirámides de cabezas cristianas desde aquel entonces. La derrota de Sagrajas es un desastre de unas dimensiones inenarrables, en las que, bueno, los propios reyes moros inmediatamente empiezan a llamar a Emir al-Muslimín, o príncipe de los musulmanes, a Yusuf, y realmente lo que amenaza en esos momentos a la España del Norte es algo pavoroso. ¿Qué sucede? De hecho, claro, lo que le iba a decir, que no siguieron para arriba porque se le murió el hijo a Yusuf, que si no a lo mejor... Exactamente. Claro, si no a lo mejor se habría adelantado todo mucho, porque en realidad todo se adelanta. Tanto la entrada en Algeciras, que la hacen antes de tiempo, de hecho se encuentran en resistencia y tienen que luchar contra los sevillanos y al final eso también alarga un poco la circunstancia, como también un hecho diferencial, y es que este desastre en Sagrajas se produce a pesar de que los que atacan primero son los españoles. Sí. Atacan primero los españoles porque habían llegado a algún tipo de acuerdo. Iban muy crecidos, además. Exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, esa derrota es aún más dura, teniendo en cuenta que ellos iban muy sobrados pensando que iban a ganar. Y luego también quería hacer una referencia, don César dice negros porque es que eran negros, porque eran senegaleses. Claro. En su gran mayoría eran senegaleses, y claro, ya no solo el tema de la estrategia, que es el determinante, y lo de los tambores también muy importante, sino también el propio elemento físico. Eran gigantes y eran personas, pues muy dotadas para la guerra y que estaban en una guerra santa. No tanto los españoles, sino ellos sí que estaban en una guerra santa porque así la declaró Yusuf en su momento, ¿no? Entonces, todo esto son elementos que también explican en buena medida el terrible golpe y el hecho de que Alfonso VI se librara porque salió corriendo, básicamente. Es así. Claro, en el caso de Alfonso VI, ¿qué pasa en ese momento? Pues envía mensajeros al otro lado de los Pirineos diciendo: a mí estos se me van a plantar en las puertas, yo no voy a tener más remedio que aceptar sus condiciones, oye, que se os plantan en Francia, pidiendo algún tipo de ayuda. Y hombre, hay algunos caballeros franceses, como el caso de Eudes, el duque de Borgoña, que se movilizan, etcétera, etcétera. Y durante el invierno del 1086 al 1087 llegan, pero claro, en lo que llegan a España, Yusuf se ha ido. Yusuf se ha ido, ha dejado un pequeño contingente de almorávides en la península, y entonces Alfonso VI dice: bueno, quita, porque aquí de los franceses no te puedes fiar. Les dice que ya no son necesarios, que se vayan, se mueven algo por Aragón sin sacar nada en limpio, porque esta gente era una especie de precruzada de lo que luego serían las cruzadas, inspirados sobre todo en la idea de cruzadas que procedían los papas Alejandro II y Gregorio VII, otra cosa copiada del Islam, es decir, la idea de la guerra santa era algo inexistente en el cristianismo, pero una de las consecuencias de ese influjo islámico es que la idea de la guerra santa entra dentro de la Iglesia Católica, no dentro, por ejemplo, de las iglesias orientales, que nunca han creído en la idea de la guerra santa, pero sí dentro de la Iglesia Hay un libro de Peter Frankopan que precisamente hace mucho hincapié en eso que está usted diciendo, en la diferente concepción de la cruzada que tenía la Iglesia oriental y la occidental. Exactamente, sí, porque la Iglesia oriental no solamente no creía en la cruzada, sino que incluso creía que había que hacer todo lo posible para evitar la guerra, con lo cual desarrollaron enormemente la diplomacia, lo cual les creó una fama a los bizantinos de ser gente hipócrita, falsa, doble. No, era gente que creía que una buena diplomacia evita mucho derramamiento de sangre, y no se equivocaban. Estos caballeros pierden el tiempo por Tudela, vuelven a marcharse al norte de los Pirineos. Alfonso VI se da cuenta de que tiene algo de tiempo porque los almorávides van a volver, pero ahora mismo no van a volver, y entonces ¿qué hace? Se acuerda del Cid. Hacia el mes de diciembre del año 1086 o enero de 1087, Alfonso VI hace llamar al Cid
y se encuentran en Toledo. Y el encuentro entre el Cid y Alfonso VI es tremendo. El rey le prepara una recepción impresionante, el Cid va al encuentro del rey Alfonso VI solo con 15 caballeros y cuando ve que está cerca el rey se tira a tierra y arranca hierba del campo con sus dientes, que uno dice, bueno, a ver, ¿esto qué es? Bueno, pues esto es un rito de sumisión de los pueblos arios a los que pertenecía lógicamente el Cid, donde el vencido se declaraba como tal, colocándose hierba en los labios como si fuera una res a la que se había vencido. Incluso, por ejemplo, en los pueblos medievales, el que caía herido de muerte se llevaba a la boca 3 briznas de hierba, en el sentido de que se sometía a Dios y que Dios hiciera lo que quisiera, como había hecho el rey. Bueno, el rey le dice que le perdona, que se levante el Cid, que no quiere levantarse, cuando el rey le dice que sí, que le perdona, que le da su amor y que lo acoge en todo el reino. Entonces el Cid, agradeciéndoselo a Dios, se pone en pie y le dice que todas esas mesnadas son suyas y a continuación le besa las manos, le besa en la boca y es restaurado en la gracia del rey. Esto le sentó como un tiro, obviamente, a García Ordóñez, que era un personaje que aborrecía al Cid, a su cuñado Álvar Díaz y a la corte de envidiosos que tenía Alfonso VI. Pero en estos momentos... Además veían como las taifas habían dejado de pagar a partir de ese momento y el dinero escaseaba, lo cual era otro elemento adicional a tener en cuenta, claro. Exactamente. Pero claro, aquí evidentemente Alfonso VI se ha dado cuenta de que si quiere que alguien le saque las castañas del fuego, tiene que recurrir al Cid. Y fue generoso con el Cid. Le dio el castillo de Dueñas con los habitantes de su término, le dio el castillo de Gormaz en término de Ordejón, le dio el alfoz de Ibia y los valles de Campo y Eguña hacia la montaña de Santander, y luego le dio también cerca de Burgos, Briviesca y el pueblo de Langa sobre el Duero. Es decir, quiero que te quedes y quiero que te quedes porque aquí tú eres el único que puede hacer esto medianamente bien. Claro, había un problema que usted ha señalado y que no era poco problema, y es el hecho de que aquí los moros han dejado de pagar. Además todos. Todos. Claro, estos han dicho, aquí no paga nadie, o sea, ¿de qué vamos a pagar? Y como los moros han dejado de pagar, pues evidentemente el imperio leonés se viene abajo porque no se puede mantener. Esa es la realidad. Con todo, Alfonso se considera tan seguro con el regreso del Cid que empieza a titularse Adefonsus Imperator Super Omnes Hispaniae Nationes Constitutus. Esto aparece en un documento del año 1087, o sea, el Cid acaba de regresar y significa Alfonso Emperador constituido sobre todas las naciones de España. Con lo cual, evidentemente, Alfonso se las prometía muy felices y vamos a hablar ya la semana que viene, Dios mediante, de cómo, al Cid le faltó tiempo para empezar a satisfacer las ambiciones de Alfonso. Luego Alfonso volvió a no portarse bien con el Cid, pero lo cierto es que de momento él es consciente de que el único que puede salvar el imperio leonés es ese castellano que se llama Rodrigo Díaz de Vivar y que el único que se puede enfrentar con estos diablos venidos del desierto que combaten como combaten de una manera inimaginable es el Cid. Y de ello pues hablaremos la semana que viene, Dios mediante. Pues un placer, don César. Fíjese qué historia. Iba a decir bonita, hombre. Yo creo que las pirámides con los cráneos, desde luego que no pueden ser bonitas, pero sí nos ayuda a entender muchos elementos y sobre todo destacar eso que ha comentado usted, tanto el factor de los monjes guerreros, que muchos pueden pensar, ¿no? Que es un tema originario del cristianismo y que no era así, incluso. No.
incluso como propios protectores de los viajeros, ¿no? Y de los comerciantes, algo que también mucha gente desconoce, y luego la brutalidad y la estrategia combinada a partes iguales que permitió pues acabar con las tropas de Alfonso VI y con las de Sancho Ramírez, que al final iba ahí, ¿verdad?, de pareja prácticamente obligada, y que al final pues hubo que recurrir ¿a quién? Pues al verdadero crack, ¿no? Al verdadero jefe, que era ese Cid, pues al cual nadie quería acudir, y era, bueno, pues el gran apestado, y que tendría que venir a poner orden aquí, y que él sí pudo, ¿no? No quiero adelantar nada, pero él sí pudo, porque él era un tipo competente en este sentido. Los envidiosos no suelen ser muy competentes, ¿eh? Yo no sé si quedan lastrados por la envidia o qué, pero la verdad es que muchas veces dejan mucho que desear, ¿no? Y en el caso del Cid, pues era un personaje que en algunos aspectos tampoco es que fuera un dechado de virtudes, por lo menos desde cierto punto de vista, pero hay que reconocer que tenía un talento militar extraordinario y no era una persona comida por la envidia, y además era una persona muy valiente y muy leal. O sea, había una serie de virtudes caballerescas que lo adornaban y que lamentablemente a los otros en absoluto los y los todos adornaban. Los gobernantes de las taifas pues acabaron también arrepintiéndose porque perdieron toda cuota de poder con unos almorávides que fundamentalmente establecieron un poder central, ¿no?, en Al-Ándalus. Como decía el hijo del rey moro de Toledo, papá, que es que a fin de cuentas ahora podemos beber vino, hay más mujeres, cobramos más impuestos, o sea, van a llegar estos y te vas a enterar, papá. Y no se equivocaba. A veces los hijos tienen razón en lo que dicen a los padres. Malos vendrán, bueno, que buenos le harán, don César. Efectivamente. Bueno, don Lorenzo, muchísimas gracias por esta cabalgada, y hemos sobrevivido a la batalla de Sagrajas, y Dios mediante... Sí. Y sin ninguna puñalada, afortunadamente. Exactamente, y Dios mediante nos encontramos mañana en el Despegamos. Hasta mañana, un abrazo.